hacer las cosas lo más simple posible para que podamos entender y de la mejor manera. Número uno, pues que sea el Espíritu Santo guiándome para poder, pues, que así mismo como el libro se llama Apocalipsis, que significa revelación, que también el Señor me dé la revelación para poder enseñar. Antes que nada vamos a orar. Aleluya. Hoy empezamos con la introducción. No sé si nos va a dar el tiempo para poder entrar en el capítulo 1, porque es un poco extenso. Quiero explicar diferentes escuelas que hay, de que algunos creen algo del Apocalipsis, hay otras escuelas que creen otro, hay otras teorías, hay diferentes teorías con respecto al Apocalipsis que deberíamos de estar enterados nosotros. Porque de repente nos aparece alguien hablando algo incorrecto y uno dice, de verdad, sí dice, hermanos, y uno lo cree, y uno lo termina creyendo. Entonces, hace mucho tiempo no escribo en una pizarra, así que gloria a Dios. Comenzamos. Bien. Apocalipsis viene del griego apokalupsis. Apocalipsis. Que bueno, ya saben, ¿no? Que es el libro de Apocalipsis. Pero tiene algunos significados esta palabra. Digo conmigo, Apocalipsis. Con P, ¿no? Apocalipsis. Entonces, número uno, dentro de sus conceptos es revelar. Número dos, significa quitar el velo. Ahora entiendo por qué cada apóstol tenía un escriba. Se nos encargaba de hablar y el otro el escribir. Ok, número 3, manifestación. Número 4, descubrimiento. Y número 5, exposición. Si mira alguna falta de ortografía, es que me confundo con el euskera. Entonces, tenemos estos 5 significados de la palabra Apocalipsis. Número 1, revelar. De hecho, conocemos el nombre, ¿no? De Apocalipsis como el libro de revelaciones, ¿no? Revelar, quitar el velo, manifestación, descubrimiento, exposición. Entonces, ¿qué es lo que Dios está revelando? Entonces decía la pastora, las profecías. O sea, está revelando profecías. ¿Qué más? Porque hay un punto central en el Apocalipsis y yo quiero que podamos aprenderlo y entenderlo. Y es esto, que muchos no quieren tocar este libro. Claro, porque les recuerda que hay un juicio. Les recuerda que hay una tribulación.
les recuerda que en este momento cada uno de nosotros va a recibir lo que hemos sembrado en nuestra vida. Y no todos estamos convencidos qué tipo de semilla, qué cosas hemos estado haciendo. Hay algunos que lo saben muy bien. Entonces, pero dentro de todo esto, se han levantado diferentes escuelas, diferentes teorías a través de los años, queriendo explicar y poder entender qué es lo que Dios quiso decir. Entonces quiero que podamos ver esas teorías. Y la primera teoría es, si usted está tomando apuntes, escriba esto. Hay 4 escuelas . Hay 4 escuelas de interpretación principales sobre el Apocalipsis. Número 1, tenemos la escuela preterista. Escuela preterista. Bien. ¿Qué es lo que enseña la escuela preterista? Voy a decirlo despacio para que pueda tomar apuntes. La escuela preterista son los defensores de esta escuela. Escriban, los defensores de esta escuela. El estudio y las enseñanzas son un poco distintos a las prédicas, ¿no? Entonces ya de repente es como estar otra vez en el cole o algo así para poder aprender. Hay algunos pues que quieren ver quiénes se van al infierno ya. Todavía nos faltan varios capítulos. Algunos están pensando, Señor, ¿me quedo o me voy? Pero todavía nos hacen falta varios. Bien, entonces la escuela preterista, los defensores de esta escuela sostienen que el simbolismo del Apocalipsis se refiere únicamente a los eventos de la época en que se escribió. Ok, ¿dónde se quedaron? Únicamente a los eventos de la época en que se escribió y no tiene referencia alguna con el futuro. Entonces, esta teoría enseña que todo lo que escribe Juan en ese momento es algo que ya pasó en su tiempo, que es algo que ya lo vivió el pueblo de Israel, pero cuando estaban
bajo la opresión de los romanos, que había persecución. Si usted va al libro de los Hechos, va a encontrar que los cristianos tenían que esconder, que los perseguían, los apedreaban, sucedían tantas cosas. Entonces, la escuela preterista enseña que todo lo que escribió Juan y recibió por revelación solamente fue en ese tiempo, que ya no tiene nada que ver con nuestro futuro ni con lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos miraban a los romanos como la Babilonia, ¿no? que los tenía bajo esa opresión, y tenían a Nerón como la bestia, como el anticristo. En los símbolos hebreos, el nombre de Nerón da 666. Entonces alguien dirá, pero ¿por qué tanta coincidencia? Diga a la persona que está a su lado, ¿por qué tanta coincidencia? Entonces, ¿es verdad lo que dicen estos pretorianos? ¿Será verdad lo que ellos afirman de que estas no son profecías, sino que solamente es algo que sucedió en el tiempo de Juan? ¿Será? La Biblia habla de que se levantarán muchos anticristos. O sea, a través de los años han habido anticristos. El primero que vieron después de Jesús, cuando se levantó la iglesia, después del Pentecostés, fue Nerón. Perseguía a los cristianos. Yo la vez pasada estaba conversando con el pastor Patricio y les comentaba que en ese tiempo agarraban a los cristianos, y sabe que en ese tiempo no había electricidad ni nada, ¿no? Los amarraban a los postes en las noches y les prendían fuego. ¿Y quién lo hacía? Nerón. Entonces, claro, ellos dicen, no, es que Nerón era el anticristo. Ese era la bestia. Dejemos de estar buscando otro, porque eso ya pasó. Ya el libro de Apocalipsis no es para nosotros. Esto es lo que enseña esta escuela preterista, que las profecías no tienen nada que ver con nosotros. Amén. ¿Lo tienen todo, no? ¿Tienen alguna pregunta? Alguien dijo algo. Nuevamente, los preteristas lo tienen, ¿no? Ellos enseñan de que el libro de Apocalipsis solo fue en el tiempo de Nerón, o sea, del apóstol Juan, ¿no? Cuando él escribió. Entonces, número 2, está la escuela idealista. Lo tienen, escuela idealista. Dice, Apocalipsis presenta en forma simbólica la lucha continua entre el bien y el mal. ¿Hasta qué horas tenemos? Hasta las 11. A las 9:30, ¿no? Si hay buen refrigerio, a las 9:20. Gloria a Dios. Apocalipsis presenta en forma simbólica la lucha continua entre el bien y el mal. Los símbolos no se pueden identificar con eventos históricos del pasado ni del futuro. Repito, no se preocupen. Levánteme la mano y diga, hermano Cristian, ¿me puede volver a repetir? Desde el principio. Apocalipsis presenta en forma simbólica la lucha continua entre el bien y el mal. Los símbolos no se pueden identificar con eventos históricos del pasado ni del futuro.
Punto y seguido. Repite la última frase. No se pueden identificar con eventos históricos del pasado ni del futuro. Punto y seguido. Esta teoría niega el cumplimiento literal de la segunda venida de Cristo. Bien, entonces, los de la escuela idealista creen que el Apocalipsis solamente es simbología, es algo simbólico, que no tiene nada que ver con que Cristo va a venir. Esto lo he resumido porque es muy extenso, cada escuela es muy extenso de poder enseñar. Pero ellos, dentro de lo que ellos afirman que solamente es simbólico el Apocalipsis, entonces ellos no creen en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Escriban. Se concentran en interpretar el texto del Apocalipsis a la luz de alguna situación cultural. Repito, por si alguien se quedó. Se concentran en interpretar el texto del Apocalipsis a la luz de alguna situación cultural o sociopolítica. Que en interpretar dicha realidad a la luz del texto bíblico. Repito, cultural o sociopolítico, que en interpretar dicha realidad a la luz del texto bíblico. Entonces, la escuela idealista cree que solamente el Apocalipsis habla de símbolos. Entonces, en lugar de ir a la palabra de Dios, de poder recibir la interpretación y la revelación en la palabra de Dios, ellos solamente están viendo si hay algún problema cultural, si hay algún problema sociopolítico, y entonces lo unen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como querer nosotros recibir la revelación de la palabra en la carne y no por el Espíritu, sino que, es que yo creo que esto significa esta palabra. ¿Le ha pasado alguna vez eso a usted? Y de repente no tiene nada que ver con lo que Dios estaba hablando o con lo que Dios quiere hablarnos. Entonces ellos creen que solamente es simbología. Interpretar dicha realidad a la luz del texto bíblico. Entonces para ellos esto no es, ellos no van a la palabra. Más adelante vamos a ver que cada profecía, cada palabra que está en el Apocalipsis está respaldada en el Antiguo Testamento y en algunos versos en el Nuevo Testamento, pero eso ya lo iremos viendo. Número 3 es la escuela histórica. Antes de pasar al otro punto, voy a preguntar acerca de las escuelas, o si alguien tiene alguna pregunta o algo.
No vuelva a comprar marcadores en el chino. Sí. No es de los que Entonces, número 3, tenemos la escuela histórica. De conmigo, escuela histórica. Bien, escribamos. Esta teoría sostiene que el Apocalipsis bosqueja en forma simbólica todo el curso de la historia de la iglesia. Nuevamente, esta teoría sostiene que el Apocalipsis bosqueja en forma simbólica todo el curso de la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta la venida de Cristo. Van a ir exhortando a que funcione. ¿A dónde se quedaron? La venida de Cristo, ok. Oiga lo que dijeron. ¿A dónde se quedaron? Les dije yo y ustedes dijeron. Ay, ay Señor. Bien, desde Pentecostés hasta la venida de Cristo, punto y seguido. Los símbolos tratan de los grandes acuerdos sobre lo que han tenido lugar. Los símbolos tratan de los grandes acuerdos sobre lo que han tenido lugar. Hay una pequeña diferencia, ¿no?, con el número 2. El número 2 niega en su totalidad que hay una segunda venida de Cristo. El número 3 sí lo cree. La escuela histórica sí lo cree. Pero hay un problema con la escuela histórica. Y es esto. Escriba. Los que propagan esta teoría no han logrado ponerse de acuerdo. Repito, los que propagan esta teoría no han logrado ponerse de acuerdo sobre lo que cada símbolo significa. Entonces ellos mismos todavía no se ponen de acuerdo de qué significa la Gran Babilonia, hasta lo del anticristo, lo del dragón, o sea, todo ese tipo de cosas no se ponen de acuerdo. Sí creen que es histórico, sí creen que tiene que ver con que lo que comenzó en el Pentecostés, creen en la segunda venida, pero no se ponen de acuerdo con el simbolismo de las cosas. La gran debilidad de esta teoría
La gran debilidad de esta teoría es la falta de consenso La gran debilidad de esta teoría es la falta de consenso sobre la identificación de los hechos históricos, supuestamente en el Apocalipsis. ¿Alguien? Ya no digo si alguien se quedó. ¿Por dónde van? Apocalipsis, ya bien. Número 4. Escuela futurista. Y alguien se preguntará, ¿y nosotros en cuál estamos? Pues iremos aprendiendo, ¿no? Escuela futurista. Esta teoría sostiene que comenzando el capítulo 4, el Apocalipsis describe una revelación de la consumación de las edades. ¿Qué es eso? Ya vamos a explicar. Una consumación de las edades. Los futuristas entienden que solo los capítulos del 1 al 3 los futuristas entienden que solo los capítulos del 1 al 3 tratan el periodo de la presente dispensación. De la presente dispensación. En otras palabras, ellos enseñan de que del capítulo 1 al 3 todavía la iglesia está aquí en la tierra. Y a partir del capítulo 4 ya la iglesia ha sido arrebatada. Por eso dice la consumación de las edades. Hasta el capítulo 3 ellos creen que ya se consumió todo. La vida en esta tierra de la iglesia del Señor. Del capítulo 4 al 19 contiene la semana 70 de Daniel. Contiene la semana 70 de Daniel. Es decir, el tiempo de la gran tribulación. Es decir, el tiempo de la gran tribulación. El capítulo 20 tiene que ver con el reinado milenial de Cristo. Reinado milenial de Cristo en la tierra.
capítulos 21 y 22 describe en la tierra. de Cristo en la tierra. 21 y 22 describe un estado eterno. Describen un estado eterno. Nota que las primeras tres no hablan ni tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, ni con el rapto. Porque la escuela preterista, ¿qué cree? Que ya pasó, que todo fue en el tiempo de Juan. Sí, ¿verdad? Y que el anticristo era Nerón. Y quien perseguía a la iglesia pues eran los romanos. La escuela idealista, ¿qué es? Que solo es simbología, ¿no? Que solo es simbología, que solo es simbolismo. ¿Y qué más? Que no creen en la segunda venida de Dios. Ellos no creen en la segunda venida de Cristo, porque todo es simbólico. Ellos piensan que tiene que ver más con algo cultural o algo sociopolítico. La escuela histórica más o menos se acerca. ¿Qué dice la escuela histórica? Kiefer. Ay. Que sí creen en la venida de Cristo, la segunda venida. Sí creen que la iglesia comenzó en el Pentecostés. También creen, pero que no se ponen de acuerdo con los símbolos, con la simbología. Aún entre ellos todavía no saben qué pasó con las copas, qué significa esto otro. Entonces todavía no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Y ojo, que una cosa es la segunda venida y otro es el rapto, que a veces confundimos. Pero ellos creen en la segunda venida. Sí. Ellos creen, sí, en la segunda venida de Cristo, pero ¿alguien ha confundido alguna vez eso? El rapto con la segunda venida de Cristo. Lo tienen muy claro. Si no, es que algunos creen que es lo mismo. Porque el rapto es rapto, ¿no? La segunda venida es cuando vamos a venir junto con el Señor, ¿no? Pero muchas veces dicen, ya viene el Señor y estamos esperando, es como que estamos esperando el rapto, pero no, la venida del Señor es otro. Después del rapto es la venida del Señor, ¿verdad? La semana 70 de Daniel, yo cuando recibí este estudio, recibí los dos libros al mismo tiempo, Daniel y el Apocalipsis. Y Daniel habla de las 70 semanas. Las 70 semanas habla acerca de la tribulación, de la gran tribulación. Vamos a ir viendo, a medida vayamos avanzando, de que a partir del capítulo 4 el mensaje a la iglesia desaparece. Ya no hay mensaje para la iglesia a partir del capítulo 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Capítulo 1 habla acerca de la revelación de Cristo. Capítulo 2 y capítulo 3, ese es el mensaje para las iglesias. Pero a partir del capítulo 4 ya no habla de eso. Entonces significa que la iglesia es arrebatada en ese momento antes de que comience la gran tribulación. A partir del capítulo 4 sería la gran tribulación. La gran tribulación, a partir del capítulo 4. Entonces, algunos creen, el libro de Daniel habla de tiempos y medio tiempo. El tiempo es un año, tiempos es 2 años y medio tiempo, medio año. Entonces estamos, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Entonces, pero está el tiempo de la tribulación, el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿cuántos años son ahí? 7 años.
En algún momento nos perdimos, dijo alguien. Entonces la gran tribulación, lo explico así de esta manera, son 7 años de gran tribulación. Entonces algunos creen que los primeros 3 años y medio la iglesia los va a pasar. Algunos. Yo algunas cosas se las he comentado a Mateo. Hay otros que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que vamos a ser perseguidos durante esos 7 años hasta que Cristo venga. Pero no creen en el rapto, no creen en el arrebatamiento. Entonces, la escuela futurista es la que estamos hablando. A partir del capítulo 4, entonces ya, lo decía, es la consumación de las edades. ¿Qué significa eso? Es que ya el tiempo de la iglesia en la tierra se terminó. O sea, ya viene el rapto, ¿no? En ese momento entonces sería el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Así que, ¿cuántos se van a quedar? Yo no quiero. Quiero irme. Amén, amén. Ojo, que también la palabra dice que el día ni la hora No lo saben. nadie lo sabe, pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar viendo la higuera. ¿Qué representa la higuera? Israel. La higuera representa a Israel. Entonces, yo les pregunto, ¿hace cuántos años recibí esto? En el 2007. En el 2007 ni por cerca se hablaba de guerras en Israel. Ahora bien, ¿cómo está Israel hoy en día? No solamente con Irán, está peleando contra varios. Con muchos están levantando contra él, ¿no? Muchos están. Y hace algunos meses atrás fue la guerra en la franja de Gaza. Y todavía está en eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo la higuera hoy mismo? Ya está cerca el rapto. Ya está cerca. La higuera está anunciando a la iglesia Nueva Vida. He aquí que el Señor viene pronto. Ahora bien, apartándonos un poquito del estudio, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Se imagina usted ya que va flotando ya? Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En los evangelios dice que estarán 2 y dice que uno será. Todos estarán durmiendo, dice, Uno será tomado y el otro va a... Entonces, ¿qué me dice esto? O sea, que nuestra experiencia con el Señor es personal. Ya conmigo, la experiencia con el Señor es personal. Aquí ya no es que mi mamá ora por mí. Aquí ya no es que mi papá por mí, no. Aquí ya no es que mi hijo está clamando por mí. Aquí ya es mi relación personal con el Señor. ¿Cómo está mi vida con Dios? Porque el tiempo de tribulación no va a ser fácil. El tiempo de la gran tribulación no va a ser fácil. No es que van a venir, le van a cerrar el templo, déjenme de hacer ruido aquí, por favor. No, las cosas serán distintas. Totalmente diferente a lo que nosotros creemos que es persecución. De hecho, hay hermanos, las iglesias que están en África, ellos sí saben qué es la persecución actual. Muchas iglesias han sido quemadas con los hermanos dentro. Y le estoy hablando de qué, de algunos meses atrás. O sea, en algunos países es totalmente prohibido que se lea la palabra de Dios. Es más, han tenido que entrar de manera ilegal, meter tratados a estos países. En Asia, sí. De manera ilegal, para poder compartir el evangelio. Y lo que sucede es que no sabes a quién te vas a encontrar si le compartes a alguien y ese va a ir a decir, ¿a qué le anda predicando? O sea, sabes que no estás seguro que pueden matarte y van a predicar ese lugar. Pero aún así van a predicar.
aún así van a predicar. Bien, características del libro de Apocalipsis. Características del libro de Apocalipsis. Número 1. Es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Una vez más. Es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Hay 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento. Bien, número 1, es el único libro profético en el Nuevo Testamento y hay 17 libros proféticos en el Antiguo. Número 2. Juan, el autor, número 2. Juan, el autor, Dios mío, son las 9:15. Lo voy a escanear y se la voy a mandar al grupo. Sí. Juan el autor. Oye, lo que pasa es que, por ejemplo, tengo este libro, pero tengo otro libro más y tengo otro. Entonces estoy sacando este estudio de 3 diferentes. Entonces, bueno, tendría que hacer ese trabajito aparte, ¿no? De amor. Juan el autor se remonta, retrocede, y adentra mucho más en la eternidad pasada que cualquier otro escritor en la Biblia. O sea, la revelación profética que tenía Juan, ¿cómo era llamado Juan? Como el discípulo amado, el más cercano, y ahí se cumple, ¿no? El más cercano, el confidente, es el que recibió toda esta revelación. Ya lo tenía destinado. Es más, desde antes de que Juan fuera el apóstol Juan, fuera perseguido y pues fuera exiliado a la isla de Patmos, él ya tenía una revelación mayor que los otros. Pero ¿cómo es eso, no? Bien. Hizo lo mismo en el evangelio que lleva su nombre. Vamos a ir a la palabra, Juan 1:1. Y mire desde qué tiempo Juan está recibiendo la revelación de Jesús. ¿Lo tienen? Juan 1:1. ¿Qué dice? Amén. Entonces Juan, desde ese momento, él ya estaba yendo hasta el principio, como ningún otro profeta, ningún otro apóstol estaba recibiendo o había recibido esa revelación, sino que el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Escriba: luego Juan,
Luego Juan avanza hacia el tiempo de la creación. ¿Qué dice el versículo 3 de Juan capítulo 1? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces imaginen hasta dónde tenía la revelación entonces el apóstol Juan. No solamente estaba afirmando que en el principio era el verbo, era con Dios, sino que afirmaba que era Dios. Y luego un versículo, 2 versículos más adelante, ¿qué es lo que está afirmando? Que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el Apocalipsis, avanzamos. En el Apocalipsis, Él se extiende. Él se extiende y se adentra en la eternidad futura. Nadie ha preguntado por qué eternidad pasada y eternidad futura, ¿no? Bien, repito, en el Apocalipsis, Él se extiende y se adentra en la eternidad futura, hacia el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces imaginen la revelación que tiene el apóstol Juan. Primero se va hasta la eternidad pasada. Recuerden que en la eternidad no existe el tiempo. No existe el tiempo en la eternidad, porque Dios es eterno, Dios no envejece. No, él está yendo, la revelación que tiene Juan va hasta el principio, primeramente, y dice, el verbo, el principio era el verbo era con Dios, y después afirma, el verbo era Dios. En el versículo 3 dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Pero después, no solamente está viendo lo que pasó hace muchísimos años, sino que tiene la revelación de poder ir hasta el final del reino eterno de Jesús. Del reino eterno de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Número 3, característica número 3. A ver si podemos terminar con las características hoy, sí. Característica número 3. Y yo espero que le guste esta característica. Hay una bendición especial que se promete a los que leen el libro. Hay una bendición especial que se promete a los que leen el libro. Apocalipsis 1:3. No lo buscamos. Voy a terminar de decirles la frase y luego buscamos, porque son 2 versos que buscamos. Apocalipsis 1:3. Esta es una promesa de bendición. Esta es una promesa de bendición. Punto y seguido. Por otra parte, Dios advierte en su palabra y ahí es Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Bien, entonces tenemos 2 versos.
Primero tenemos el verso de Apocalipsis 1:3, si lo podemos buscar. Y después tenemos Apocalipsis 22:18 y verso 19. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Mire cómo empieza este versículo número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Ya se ganó una bendición usted con solo leer ese verso. Me lo voy a leer hoy, dice todo el libro. Necesito un milagro para mañana, dirá. Claro, guardarla. Sí, ojo que muchas veces nos quedamos solamente con la bendición, pero no con la promesa, ¿no? Pero no vamos a lo que tenemos que hacer para que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Entonces, leemos nuevamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, pero también Dios advierte algo y por eso nos vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, ¿a dónde? A estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ay, Dios mío. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aleluya. Entonces el capítulo 1 y verso 3 nos llama bienaventurados a quienes, a los que leen, a los que oyen, pero sobre todo a los que guardan esta profecía en su corazón. Ahora bien, nos vamos al capítulo 22 y ¿qué sucede con aquellos que le quieren poner todas las plagas de este libro? Y miren, se va a sorprender cuando vayamos avanzando en las plagas que van a ser desatadas sobre este mundo. Son cosas terribles las que van a suceder. Pero no es para que se asuste. El libro de Apocalipsis es para advertir a su iglesia. Amén. El libro de Apocalipsis también habla de triunfo. Sí. Del bien sobre el mal. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos palmas al Señor. Gloria a Dios. Nos hacen falta 3 características. La número 4. El libro de Apocalipsis no es un libro sellado. El libro de Apocalipsis no es un libro sellado. A diferencia de lo que Dios le dice a Daniel. Porque Daniel también miró todas esas cosas, pero a él no se le permitió hablarlas. Una gran diferencia. Daniel las vio, pero Dios no le permitió que las hablase. Entonces, a diferencia de lo que Dios le dice a Daniel, es en Daniel 12:9. Seguimos escribiendo y después vamos a los versos. Dios le dice lo contrario a Juan. Apocalipsis 22:10.
Apocalipsis 22:10. Vale, son dos versos. Daniel 12:9 y Apocalipsis 22:10. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 12. Dice, él respondió y dice, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Él no podía hablar, no podía escribir lo que Dios le había revelado. Hasta ese momento, esta profecía del fin era un libro sellado. Bien, ahora, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 22:10? ¿Lo tiene? Apocalipsis 22:10. ¿Lo tiene? Dice así, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aleluya. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Número 5. Recordemos siempre esto, yo siempre lo digo. La Biblia es un libro para interpretarlo. O sea, esta es una espada de doble filo, ¿no? Cada quien interpreta a su manera. Sí, y hay muchas sectas por ahí utilizando versículos bíblicos que respaldan sus doctrinas, pero no lo respalda toda la Biblia, sino que solo 1 o 2 versos. Entonces, esos son sectas. No es la iglesia del Señor. Entonces, la característica número 5, este libro contiene una serie de visiones expresadas en símbolos que tratan con la realidad. O sea, que si dice aquí que te vas a ir al infierno, es porque te vas a ir al infierno. Ahí ya no es simbólico, ¿no? Repito, trata con la realidad. Este libro contiene una serie de visiones expresadas en símbolos que tratan con la realidad. Es preferible la interpretación literal. Es preferible la interpretación literal, a menos que Juan exprese claramente lo contrario. Repito, es preferible la interpretación literal, a menos que Juan exprese claramente lo contrario. Número 6. El libro del Apocalipsis con esa terminamos. El libro del Apocalipsis no origina y tampoco da principio a nada.
no origina y tampoco da principio a nada, sino que concluye y es la consumación de aquello que ha comenzado en otra parte de las Escrituras. ¿Dónde te quedas? Número 4. Y tampoco da. Vale. Y tampoco da principio a nada, sino que concluye y es la consumación de aquello que ha comenzado en otra parte de las Escrituras. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo esto aquí? Que este libro no es solamente el Apocalipsis para interpretarlo de una manera solitaria, ¿no? Sino que hay un respaldo en toda la Escritura. Amén. Hay un respaldo en toda la Escritura y ya lo vamos a ver otro día, no digo más adelante, pero otro día. Ahora bien, aquí hay un reto, lo que vamos a escribir, hay un reto para nosotros. Es imprescindible tener un conocimiento de la Biblia. Es imprescindible tener un conocimiento de la Biblia para poder comprender el Apocalipsis. O sea que usted no ha leído la Biblia de antes del Apocalipsis hacia atrás, quedará en la luna. Le será muy difícil entender algunas cosas. Porque ahora no hemos tocado tantos versos bíblicos, pero ya a medida, la próxima clase por lo menos son 30 versos bíblicos que vamos a ver. Alguno pensó, me voy a traer café. Con tal me traiga unos cuñapés, yo le doy la clase feliz. Ok. Entonces es imprescindible tener un conocimiento de la Biblia para poder comprender el Apocalipsis. Ok, ahora escriba este dato. Se han encontrado más de 500 referencias. Se han encontrado más de 500 referencias en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis. 500 versos que respaldan esta profecía. 500 referencias en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis. Y de los 404 versículos que tiene este libro, son 404 versículos que tiene el libro del Apocalipsis. 278 contienen referencia en el Antiguo. ¿Por dónde se quedó, pastor? 444. No, 404. ¿A dónde se quedó, pastor? 404. Bien. Vale. Entonces, se han encontrado más de 500 referencias en el Antiguo Testamento del libro del Apocalipsis. Del libro del Apocalipsis. Y de sus 404 versículos, ...278 contienen referencia en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto es la mitad de 404? 202.
¿Y cuántos versículos tienen referencia en el Antiguo Testamento? 278, o sea que más de la mitad. Más de la mitad del Apocalipsis tiene un respaldo en el resto de los libros de la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Luis. Vale, avancemos. La primera. En la futurista. Sí, porque la primera, recuerden que la primera cree que todo lo que está escrito ahí solo fue en el tiempo de Juan. La número 2 solamente es simbólico, algo cultural. Cristo no viene, es solo simbología, que a Juan se le ocurrió escribirla y yo no sé por qué lo escribió Juan, algo así. La 3. Que sí creen en la venida, pero no están, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo qué significan los símbolos que hay. Bien. Eso, o sea, lo practican otra religión. Sí, lo practican. Además hay algunas que parecen hasta evangélicos. Sí, yo conozco iglesias que, por ejemplo, dicen que llegarán a la gran tribulación. Entonces piensan que ellos van a pasar la gran tribulación. Sí. Que por eso les mandan a que se compren terrenos, fincas en el campo y que se hagan Búnker, que hagan búnker. Sí. Creen que van a llegar a la gran tribulación, o sea, van a pasar. Claro, algunos la pasarán, pero porque se quedaron. Sí. No por otra cosa. A ver, Luis.